Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Hoy estamos lunes 18 de agosto, con el curso de lenguaje. Bien. El tema que se va a tratar el día de hoy es clasificación de los verbos. Bien. Vamos a hablar primero, ¿qué es un verbo? Sí, el verbo ya lo habíamos trabajado y pregunto de forma voluntaria, ¿qué es un verbo? ¿Es una acción, profesora? Correcto. Una acción donde, Luana, ¿dentro de qué? De una, De una oración. correcto, ¿no? Dentro de una oración, ¿no? Estamos hablando de el verbo, ¿sí? Vamos a comenzar. Ya hablamos de qué es un verbo, ¿sí? Es un concepto. Ahora vamos a pasar a qué es. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Bien, vamos a clasificar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo vamos a clasificar, a ver, un momento. Ya, después. Según el criterio sintáctico semántico, ¿sí? ¿De qué forma? Tenemos el verbo copulativo, tenemos el verbo predicativo, ¿sí? Y de acuerdo a ellos van a venir las subdivisiones. Esto es de forma semántico. Primero, ¿recuerdan las clasificaciones que hacíamos? De forma semántico, morfológico, léxico. A esas clasificaciones lo vamos a realizar en el tema de los verbos. Simplemente vamos a profundizar un poco más cuáles son esas clasificaciones de los verbos. Bien, tenemos aquí. Vamos a comenzar. De acuerdo a la clasificación, los verbos. Luana, ¿quieres preguntar algo? No, profesora, disculpe, se activó el micrófono de casualidad. Ya, no te preocupes. Continuamos. Según el criterio sintáctico, semántico, tenemos los verbos copulativos y los verbos predicativos. ¿Ya? Vamos a comenzar. Los verbos copulativos nos van a servir para poder enlazar. ¿Qué es lo que vamos a enlazar? Vamos a enlazar todo lo referente a qué, al sujeto y el predicado nominal dentro de una oración. No se olviden, estamos hablando aquí de el verbo copulativo. Los verbos copulativos, también más conocidos, son ser, estar, parecer. Esos son los verbos copulativos, como ustedes están viendo aquí, ¿ya? Usualmente estos verbos no se presentan. Ya, a ver, vamos a dar ejemplos, aunque aquí hay ejemplos, ¿no? Aquí hay ejemplos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Además de estos verbos copulativos, se van a dar de acuerdo al contexto, ¿ya? Contexto, como por ejemplo, dentro de algunas palabras, aquí está, resultar, seguir, semejar, asemejar, permanecer y continuar, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, estos verbos carecen de un significado. ¿Ya? No necesitan, aquí, necesitan un complemento obligatorio. Este es el complemento. Puede ser un artículo, ¿no? Tenemos aquí el atributo, decimos, ¿ya? Profesora, ¿por qué dice que carecen de significado si yo puedo identificar aquí que significa, cada palabra tiene un propio significado? No, yo me estoy refiriendo a que carecen de significado. ¿Por qué? Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Los verbos, mayormente los más conocidos, los más populares, podemos decir, por ejemplo, estudia, a ver, estudia, juega, salta, ¿no? En este caso, si yo digo resulta, sigue, semeja, asemejando, permanece, continúa, ¿tienen significado? No tienen significado, pero se representan como un verbo, ¿ya? A eso se está refiriendo el verbo copulativo. Ejemplos, tenemos aquí, los perros están tristes. En la oración, los perros están tristes, ¿cuál es el verbo?
¿Perros? Están, Perros es un sustantivo común, ¿ya? Perros representa un sustantivo común. ¿Cuál es el están, verbo? están. Están. Está, ¿verdad? Y destroza. Listo, ahí está. Están viene a representar como un verbo, ¿sí? Esto es el verbo copulativo que se le está agregando como un atributo, nada más, simplemente está resaltando aquí en la parte de abajo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Gabriel es muy educado. ¿Cuál es el verbo? Muy, muy. Muy, muy es el Muy verbo. educado, muy educado. Muy educado, los dos. Tenemos dos verbos en una oración o solo es uno. Muy, Muy. Muy. Muy, ¿será un verbo o será un complemento obligatorio para el verbo? ¿Educado no será profesora? Es. Es muy, creo, o los dos. Es, ¿ya? Es. Recuerden aquí, disculpen, aquí, educado. Educado hace referencia a qué? Al verbo educar, ¿ya? Este muy está representando como su complemento. Cuando no tiene significado, recuerdan, a eso se está refiriendo. Cuando no tiene significado, viene a ser acompañado de su complemento, ¿ya? Lo está complementando nada más. Al principio ustedes dijeron muy educado, sí, pero yo les pregunté cuál es el verbo en sí. Recuerden, el verbo solo es una palabra. ¿Ah? Solo es una palabra nada más. El complemento también es un complemento posterior al verbo, ¿sí? A eso nos referimos con el verbo copulativo. El verbo copulativo mayormente carece de significado y solo en este caso, ayuda para poder enlazar la oración, ¿no? Por ejemplo, yo digo, Juana está en su casa desde el día de ayer. Pregunto yo, ¿cuál es el verbo? En Juana está en su casa desde el día de ayer. ¿Cuál es el verbo? Seguimos en el copulativo. El verbo no tiene significado. Pregunto, ¿cuál es el verbo? está, Está. ¿Ok? Este es el verbo, está. No tiene significado, simplemente es una palabra de enlace que me está ayudando a entender la oración. ¿Ya? Ese es el verbo copulativo. Ahora continuamos, pasamos al verbo, aquí, a los verbos predicativos. ¿Qué me dicen los verbos predicativos? Los verbos predicativos son también llamados no copulativos. ¿Ya? No. Son aquellos que expresan todo tipo de fenómenos, acción, sentimiento, etc. No necesitan obligatoriamente de un complemento o atributo. Vean, pocas palabras es todo lo contrario a qué? A los verbos copulativos. Ejemplos tenemos aquí. Manuel estudia, Pedro baila alegre. ¿Ven? ¿Por qué aquí me está resaltando el predicativo aquí en el verbo? ¿Ya? O Como sea, verbo en esas oraciones no hay complemento. aquí, no hay complemento. Ya no hay. ¿Por qué? Porque el verbo predicativo simplemente ya tiene significado. Y mayormente, para que ustedes puedan diferenciarlo, se van a realizar de acuerdo al contexto de la misma oración, ¿no?
Pero sí tiene verbo, ¿no? Sí, sí tiene verbo, tienen verbo. En la mayoría de oraciones tienen verbo. Hasta los que tienen sujeto tácito dentro de una oración también presentan lo que es verbo, ¿ya? Entonces, porque mayormente dentro de una oración tenemos sujeto y tenemos predicado, ¿no? Y recuerden que el predicado siempre va a partir de la acción que se está realizando dentro de una oración, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se refiere profesora? Miren, yo digo un ejemplo, ¿no? Yo digo, llovió el día de ayer, ¿ya? Estamos hablando de llovió el día de ayer. Pregunto, ¿tendrá sujeto? ¿Qué me dice? No, No tiene sujeto, ¿verdad? Es un sujeto tácito, ¿no? O también conocido como una oración unimembre, ¿no? Solo tiene predicado. Las oraciones bimembres son las que tienen sujeto y predicado, ¿no? Ambos complementos. Pregunto yo, llovió el día de ayer. ¿Cuál es el verbo? ayer. ¿Ayer o llovió? O puede ser llovió también puede ser, porque es Yo, una acción. claro, ¿no? Ayer no es un verbo. ¿Cómo identifico yo un verbo? Porque yo lo puedo conjugar con los pronombres personales. Los pronombres personales tengo yo, tú, él, ellos, ellas, ella, también hay ella en singular, ¿no? Ella, a ver aquí, ella, ustedes y nosotros, ¿no? Los pronombres personales. Nosotros, ustedes, vosotros, ¿no? Todos los pronombres personales que ustedes conocen. Entonces, son los que mayormente yo voy a conjugar, ¿ya? Pero acá no sería yo llovió. No, no es así, ¿no? Tengo que cambiarlo. Recuerden, tiene raíz, ¿no? Cada palabra tiene raíz, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello se van a realizar las clasificaciones. Bien, y aquí podemos observar Pedro baila alegre. La palabra aquí, el verbo, dentro de esta oración tenemos baila, el verbo del verbo bailar, y el alegre viene a ser como un complemento predicativo dentro de este verbo predicativo, ¿ya? Se le va a complementar aquí, a esto se le conoce como un complemento predicativo, ¿ya? Dentro de este verbo de las oraciones. En este caso, en la primera oración solo tiene un verbo, ¿no? Estudie, del verbo estudiar. ¿Ven? Yo estudio, tú estudias, ellos estudian, nosotros estudiamos, vosotros estudiéis. ¿Ven? A eso se refiere con el verbo predicativo. Es todo lo contrario al copulativo. El copulativo solo sirve para enlazar y el predicativo simplemente ya tiene significado. Simplemente se le reconoce aquí al verbo, conjunción, en este caso el alegre como un predicativo, pero dentro del contexto alegre ya viene a ser como un adjetivo, ¿no? ¿Quién está alegre? Pedro, ¿no? ¿Y cuál es la acción que realiza? Bailar, ¿no? Pedro baila. ¿Ven? Ese es el verbo predicativo. Pero dentro del verbo predicativo tenemos los verbos transitivos, ¿ya? Tenemos los verbos intransitivos, reflexivos, cuasi, reflejos y los verbos recíprocos. Bien, en los verbos transitivos, ¿sí? Eh, no, Anthony, no, ese no es el verbo. En los verbos transitivos vamos a identificarlo de esta manera. Son aquellos que exigen la presencia de un objeto directo dentro de la oración para tener un significado completo. Esto es, ¿a qué se refiere? A acciones que transmiten desde el sujeto al objeto. Ya, en pocas palabras, tiene objeto directo. Ejemplo, Enrique compró 2 entradas para el clásico. ¿Ya? Pregunto yo, ¿cuál es el verbo dentro de esta oración? Compró. Compró. ¿Ya? Compró. Ahí está. Ese es el verbo. Enrique compró. Profesora, ¿y por qué está subrayado 2 entradas?
El dos entradas está subrayado porque esto viene a representar lo que es el complemento, disculpen, el objeto directo. También complemento directo. Ahora aquí se va a ver la diferencia. ¿En qué sentido? Pasamos aquí a la segunda oración, decimos Luz le dio un beso a su madre. ¿Cuál es el verbo? Beso. Beso, sí, pero antes del beso, ¿qué hizo? Dio. Dio, ¿verdad? Luz le dio. Yo doy, tú das, ellos dan, nosotros damos, vosotros dais, ¿no? Luz le dio un beso a su madre. El un beso viene a representar como un objeto directo. Profesora, ¿qué es un objeto directo? Porque dentro de una oración tenemos objeto directo y también tenemos objeto indirecto, ¿ya? El objeto directo es cuando se está hablando ahí dentro de la misma oración, ¿ya? De forma muy directa. A ver, tenemos el objeto indirecto. ¿Ya? Aquí está el ejemplo. Enrique compró 2 entradas para el clásico. Entonces, profesora, ¿y cuándo se da un objeto indirecto? ¿Cuándo le vas agregando más a la oración? ¿Qué podemos decir, no? Enrique compró 2 entradas para el clásico y ahí vamos a agregar otra oración. ¿Qué podemos decir? Podemos decir, a ver, clásico de cualquier partido, ¿ya? Decimos, Enrique compró 2 entradas para el clásico. Y vamos a borrar el punto y viene a representar como conjunción y Fernanda, un ejemplo, ¿no? Y Fernanda, más rápido para que se vea así. Pero Fernanda no quiere ir, ¿ya? Pero Fernanda no quiere ir. El compró 2 entradas es un objeto directo. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a Enrique, a la acción de que ellos van a ir al clásico. Pero Fernanda no quiere. Este pero me da la señal de que esto ya es un objeto indirecto. ¿Por qué? Porque ya no me está hablando necesariamente de Enrique, aquí ya me está hablando de Fernanda dentro de una oración. A eso se le conoce como un objeto indirecto. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el objeto directo y el objeto indirecto. Pero en este caso, esto ya es otra clase, solo que quería que supieran cuál es esa diferencia. En el verbo transitivo, mayormente el verbo va a estar acompañado de su objeto directo. ¿Ya? Estos son los objetos directos. Ahora pasemos al verbo intransitivo. En los verbos intransitivos son aquellos que no van a admitir ni van a acompañar. Ya no admiten ni tampoco acompañan, no se acompañan de qué? De un objeto directo. Ya no. Por eso ahí está el in, miren. Si me dice transitivo e intransitivo, pues es lo contrario, nada más lo opuesto, ¿no? No requieren la presencia de un objeto directo, no. ¿Qué decimos aquí? Ejemplos, Marisa duerme plácidamente. ¿Cuál es el verbo? Duerme. Claro, ¿no? ¿Cuál es la acción, no? Duerme. Nosotros caminamos por el parque. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué hacen en el Caminamos, parque? caminamos, caminamos. Caminar, ¿no? Caminar, caminamos. Ahí está. Ese es el verbo. Ahora pasemos al verbo reflexivo. Miren, el transitivo ya no necesita el objeto directo, simplemente termina la oración así tal como está. Tenemos aquí sustantivo, verbo y adjetivo. ¿Ok? Continuamos, pasamos ahora al verbo reflexivo. En el verbo reflexivo van a indicar una acción que regresa sobre el sujeto. ¿Ya? ¿De qué forma? Pilatos se lavó las manos. Camila se plancha el cabello.
Pregunto, Pilato se lavó las manos. ¿Cuál es el verbo? Lavó. Lavó. Segunda oración, Camila se plancha el cabello. Plancha. Plancha. De plancha. Sí, creo. Plancha. Ah, no, no. Está bien. Sí, plancha, plancha, está bien. Plancha del verbo planchar. ¿Ven? Ahí está. Estos verbos reflexivos, mayormente esta acción va a regresar al sujeto. ¿No? aquí, Pilato se lavó las manos. Simplemente es lo opuesto, lo contrario. Son simplemente clasificaciones, nada más para que puedas reconocer. Pero en sí el verbo siempre va a seguir siendo verbo por más clasificaciones que tenga. ¿Ya? Pasamos ahora a los verbos cuasi reflejos. Expresan una acción intransitiva. Miren, ya hablamos de aquí de los intransitivos. Los verbos cuasi reflejos expresan una acción intransitiva y la acción no regresa sobre el sujeto. Ejemplo, dice, Raúl se fue. Se arreglan cocinas. Pregunto, en la oración, Raúl se fue, ¿cuál es el verbo? Se fue. Fue, ¿no? Fue. Fue. Se arreglan cocinas, ¿cuál es el verbo? Arreglan. Arregla. Arreglan. Ah, Arreglan. correcto. Ahí está, ahí tenemos los verbos. ¿Ven? Simplemente los conceptos, vuelvo a repetir, son teorías, ¿ya? Lo importante es reconocer el verbo y en qué situación se encuentra, ¿ya? Por así decirlo. Tenemos aquí los verbos reflexivos, disculpen, los verbos recíprocos. ¿Qué son los verbos recíprocos? Es aquel que tiene por sujeto agentes a dos o más personas. Pueden ser animales, pueden ser cosas, ¿ya? No simplemente pueden ser personas, ¿ya? Ejercen una acción sobre otra al mismo tiempo que la reciben de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que los verbos recíprocos solo van a identificar mediante los pronombres, en este caso, proclíticos. ¿Ya? Los verbos recíprocos se identifican mediante los pronombres proclíticos. ¿Cuáles son esos pronombres proclíticos? Nos y se. ¿Ya? Elena y yo nos casamos ayer. ¿Cuál es el verbo? Casamos. Casamos. Mi hermano y yo nos compraremos una camioneta. Compraremos. 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 Les pregunto yo a ustedes, ¿era necesario identificar los pronombres proclíticos para yo reconocer los verbos? Sí. 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 Sí, sí, Mm. ¿verdad? Sí, porque mayormente son a los que les gusta profundizar más el tema o algunos hasta memorizar, les sirve mucho, ¿no? Es como un examen de admisión, te dice, ¿no? Primero identifica el pronombre proclítico para deducir cuál es el verbo. Entonces, tú tienes que reconocer cuáles son esos pronombres proclíticos, ¿no? Que son nos y se. Aquí está el nos, está acompañado del nos, ¿no? Tenemos aquí nos. Elena y yo nos casamos y aquí mi hermano y yo nos compraremos. ¿Ven? Entonces, a esos son los verbos predicativos y sus subdivisiones. Bien, ahora pasemos aquí. Según su criterio morfológico, seguimos hablando de los verbos. Morfo, etimología, ¿qué era morfo? Morfo, ¿qué significa morfo? A ver, etimológicamente, ya ustedes saben, se han olvidado qué era morfo. Matías, Sí, profesora. morfo, ¿qué significa morfo? Forma. Forma. Logía,
Y Formación de algo. logía es un estudio tratado. Entonces, ¿qué quiere decir morfología, Matías? El estudio de las palabras. El estudio de las formas de las palabras. ¿Bien? Estudio de formas, morfoforma. Bien, continuamos. ¿Cuáles son esos criterios morfológicos? Tenemos los verbos irregulares, ¿ya? Y los verbos regulares. Comenzamos con el irregular. Son aquellos que sufren modificaciones cuando son conjugados. Obviamente, estamos refiriendo casi de todos los verbos. Saber, supe, venir, vengo. Como profesora de verbos irregulares son las que se van a modificar. Ejemplo, ¿no? El verbo comer. Yo no puedo decir, Mayra, comer mucho. O sí puedo escribir así mi oración, Mayra, comer mucho. No se puede. No se puede, ¿no? ¿Qué decimos? Mayra, Mayra quiere comer mucho. ya. Podemos agregar quiere o simplemente Mayra come mucho. ¿Ven? Este verbo se ha modificado. A eso se le conoce como un verbo irregular. Se va a modificar de acuerdo a su contexto, no así como bailar. Por ejemplo, si este comer yo lo conjugo con los pronombres personales, con el yo. Si lo conjugo con el yo, el verbo comer, ¿qué digo? ¿Yo qué? Yo Yo, yo como, Como mucho, como mucho. ya, yo como mucho. Y si yo digo con el pronombre él, Él come Él quiere, mucho. él quiere comer mucho. Él come él mucho. come, ¿no? Si digo nosotros Nosotros comemos mucho. comemos, muy bien, claro, comemos mucho. Si digo Ella come. ellas comen mucho. Ajá. mucho, Mucho. ¿verdad? Y si quiero hablar en futuro, el verbo comer, ¿cómo lo digo? Comer. Comerían. Comerán. Comerían. Comerían. Comerían o comerán. Comerían o comerás, ¿no? Comerás. Y en presente, Comemos. Com- comemos en plural, ¿no? Comemos, come, simplemente, ¿no? Y en pasado, Co- Comiste, comiste, comiste. comiste, o también comían, Comes. ¿no? Comiste, comían, ¿no? Pregunto, ¿el verbo comer se ha modificado en varias palabras? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? A eso se le conoce como un verbo irregular. No se olviden, los verbos irregulares son los que mayormente sufren modificaciones. Ahora pasemos al verbo regular. El verbo regular es lo contrario, ¿no? No sufre modificaciones cuando se conjugan, siguen sus mismos paradigmas verbales, amar, temer, partir. Primera conjugación, segunda y tercera conjugación, porque esta clasificación se está refiriendo mayormente a la clasificación que realizamos también sobre los pronombres personales. Amar, temer, partir, trabajar, beber, decidir. Bien, esto es de acuerdo al contexto que vas a escribir en la oración. No te estoy diciendo que el amar no puede ser un verbo irregular. Son solo ejemplos, nada más. Pero sí lo puedo transformar al irregular. Simplemente te está haciendo la diferencia. Aquí te estoy mencionando que el verbo regular va a tener dentro de una oración la misma estructura. A eso se le conoce como verbo regular. ¿Por qué, profesora? ¿Pero por qué estas clasificaciones? Porque simplemente podemos decir dentro de una oración, en una actividad que se vaya a dejar, etcétera,
Puede ser, ¿no? Escribe oraciones con verbos regulares. El verbo tú no lo vas a cambiar. Profesora, ¿cómo yo sé cómo se escribe un verbo? Los verbos siempre van a terminar en ar, er e ir, ¿ya? Esos son los verbos regulares, los que siempre van a terminar en ar, er, ir. Y los verbos irregulares son las que podemos modificar simplemente dentro de una oración, ¿ya? Entonces, vamos a pasar ahora a las actividades. Hasta aquí, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda o referente a lo que estamos mencionando aquí? Mina, ¿puede dar un ejemplo de eso? ¿De cuál, Silvana? Verbos regulares. De los verbos regulares. Ya, perfecto. En este caso, los verbos regulares tenemos aquí. Mira, vamos a observar. Estos son los verbos, como ya le decía, ¿no? El amar, temer, voy a insertar una pestaña. Aquí está, ¿ya? Trabajar. Dentro de un contexto, estos son los ejemplos, ¿ya? Amar, trabajar, temer, beber, partir, decidir. Pero aquí el ejemplo que yo te podría dar es dentro de una oración, ¿no? Así como está aquí. Porque el verbo regular en realidad son todos los verbos que estamos mencionando, absolutamente todos. La única diferencia es que aquí el verbo irregular es el que más existe porque siempre lo estamos modificando, ¿verdad? Pero aquí en el verbo regular no se van a modificar, ¿ya? Se lo dice de una forma más textual, más compleja, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué ejemplo tenemos para ver? A ver, díctame una oración, el que sea lo primero que se les venga a la mente. Ella viaja mucho. Ella viaja mucho, ¿sí? Sí. Ya, tenemos ahí. Ella, ella viaja mucho, ¿ya? En la oración, ella viaja mucho, ¿cuál es el verbo? ¿Viaja? Viaja. Viaja es el verbo, correcto. Ahí está, la primera oración. A ver, un momento, tengo un mensaje en el chat. Sí, es correcto, Leonel. Leonel me dice, para reconocer un verbo regular se tiene que ver que termine en ar, er, ir. Sí, porque vuelvo a mencionar, solo es una regla, nada más. Solo son reglas. Así como cuando quieren desarrollar ejercicios de matemáticas, lo mismo pasa en comunicación, están basadas de varias reglas. Entonces, yo pregunto y digo, ella viajar mucho, ¿estará correcto? No. No. No está correcto, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo yo puedo dejar ejercicios sobre verbos regulares? Porque bien difícil que formes una oración con este verbo que va a terminar en ar, er, ir. Lo correcto es el irregular, porque tengo que modificar este verbo para yo poder entender la oración, ¿no? Ella viajar mucho no se puede. Puede ser, Claro, ella quiere viajar mucho. claro. Y mira, si yo le agrego ella quiere viajar mucho, ¿ven? Es modificable. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere con los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Ven? Aquí cambia en la primera. Se va a cortar, por favor. Bien, vamos a continuar. Ven, miren, aquí. Ella viaja mucho es un verbo irregular. ¿Ya? Verbo irregular.
Y en la segunda oración que ustedes mismos están planteando, decimos, ella quiere viajar mucho. Verbo regular. ¿Ve? Entonces, si yo les digo, ¿no? Identifica el verbo y designa cuál es su clasificación, ahí está. ¿Ven? Viaja, viajar. Pero no se olviden que se tiene que agregar un complemento como está aquí. Ella quiere viajar mucho. ¿Ven? Lo mismo sucede con otros ejemplos de distintos verbos. ¿Ya? A ver, vuelvo a mencionar. No quiere decir que estos verbos que tenemos aquí no puedan ser modificables, sí pueden ser, es de acuerdo al contexto, sino que mayormente la diferencia es que ustedes entiendan que el verbo regular siempre van a terminar en ar, er, ir para yo poder identificar dentro de una oración. Mayormente es por eso, para yo identificar y saber qué tipo de verbo es. Pregunto, ¿alguien tiene alguna otra duda? A ver, Ninguna, Miss. ninguna, Janet, listo, perfecto. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar, vuelvo a mencionar, hemos hablado sobre la clasificación de los verbos de acuerdo a su categoría de forma sintáctico, semántico y de acuerdo a su forma morfológico, ¿bien? Hemos hablado sobre los verbos copulativos de manera muy resumida. Mayormente los verbos copulativos son los que me sirven solo para enlazar. Los verbos carecen de significado, ¿ya? En los verbos predicativos también es lo contrario, ¿no? Lo contrario al copulativo, todo lo contrario. Aquí sí, estos verbos necesitan de un complemento. Puede serle un objeto directo, complemento para ayudar a identificar lo que es el verbo. Puede ser de un predicativo, ¿no? O también haciendo ver sobre aquí, en los verbos reflexivos, ¿no? De acuerdo a una acción que se va a realizar, de acuerdo al sujeto. Y los verbos cuasi reflejos mayormente es cuando es una acción intransitiva, todo lo contrario, ¿no? Y los verbos recíprocos aquí nos podemos ayudar identificando primero los pronombres proclíticos, ¿no? Como el nos y el se. De acuerdo a su criterio morfológico, hemos identificado los verbos irregulares y los verbos regulares, ¿no? Aquí está el ejemplo. Ustedes mismos han mencionado, ella viaja mucho, viaja, modificable, ¿no? Ella viaja, yo viajo, tú viajas, nosotros viajaremos, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo hago para no modificar? Simplemente voy a añadir una palabra y digo, ella quiere viajar mucho. Verbo regular, verbo irregular. ¿Ya? Vuelvo a mencionar, y aquí ingresó Silvana, no quiere decir que estos verbos siempre sean regulares. No, se pueden convertir en irregulares, de acuerdo al contexto que se va a modificar. ¿Ya? ¿Todo claro? A ver, hasta ahí, Silvana. Sí, Miss, yo entendí ya. Ya, perfecto, me parece genial. Ahora sí, vamos a, ¿no? Nos soltamos aquí, los verbos impersonales. Los verbos impersonales son aquellos que no pueden ser realizados por ninguna persona gramatical. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos referimos. Los que se refieren a fenómenos naturales, como por ejemplo, cargar, nevar, llover, etc. Estos son verbos impersonales. Por ejemplo, si ustedes notan aquí la diferencia, estos tipos de verbos no podemos conjugarlo con pronombres. No podemos decir yo llover, tú lloviste, ella llovió. ¿Ven? Por eso se le designan verbos impersonales. ¿Ya?
que no pueden ser realizados por ninguna persona gramatical. En pocas palabras, no lo puedes conjugar con verbos. Pero es una acción, ¿no? Llover es una acción, nevar es una acción, garuar es una acción. ¿Ven? ¿Qué más? Los verbos hacer y haber cuando indican tiempo cronológico. Como por ejemplo, hizo mucho frío ayer. Este verbo, hacer y haber. A eso se está refiriendo. ¿Bien? Y el verbo impersonal, cuasi reflejo, como por ejemplo, se vendieron muchos autos en la feria. Este se viene a representar como un complemento de este verbo impersonal, pero aquí acompañado del verbo. Vendieron, el verbo vender. Yo vendo, tú vendes, nosotros vendemos, ¿no? Miren, observen bien, a diferencia de cuando se está refiriendo a cosas naturales, fenómenos naturales, ¿ven? Ahí sí no estamos realizando lo que es la conjunción con los pronombres, ¿ven? Entonces, vamos a pasar aquí. No olviden, por favor, agregarle nombres y apellidos a su usuario para poder registrar su asistencia. No se olviden nombres y apellido completo, ¿sí? ¿Dónde, Miss? Comenzamos. Sí, sí está el tuyo, Silvana. Ahí tienes tu nombre y ahí tienes un apellido. ¿Ya? Ya. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. Nos dice, alternativa que no presenta un verbo transitivo. Pregunto yo, ¿qué era un verbo intransitivo? Transitivo. Vamos, los escucho. ¿Qué era un verbo transitivo? ¿Nadie recuerda? Nadie tiene sus fichas a la Es mano. alguien que... Es alguien que, alguien Ayúdense. que necesita un Son complemento los que, directo. son los que no van acompañados de un objeto directo. Ya, son los que necesitan, me dicen los que no necesitan. Es que Lucy, la que necesita el objeto directo, creo. necesita objeto directo. Ya, Lucero, ¿querías decir algo? Lo mismo, profesora, que son verbos que necesitan un objeto directo para ser entendidos. Ya, correcto, ¿no? Nos vamos ayudando en nuestras fichas, bien a los que están participando. Verbo transitivo, recordemos que era el verbo transitivo. El verbo transitivo es cuando tiene presencia de un objeto directo, ¿no? Ya lo dijeron. Aquí está continuando. ¿Ven? No es objeto indirecto, es el objeto directo. Mayormente es la acción que se va a transitar del sujeto. Entonces. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa que no? Miren, dice no presenta un verbo transitivo. Decimos, Carmen compró unos juguetes para sus hijos. El La profesor, E, la E, Miss. La E, la E, ya, a ver, me dicen la E. ¿Quién mencionó la E? Lionel, creo que fuiste tú. Sí, sí, Miss. Ya, Lionel. Mencióname cuál es ese objeto directo, cuál es el verbo y dime por qué. ¿Qué, Identifica. le, qué dice Miss que diga? Identifica. Dime por qué me dices que la alternativa E es el verbo que no es un verbo transitivo. ¿Por qué no presenta un verbo transitivo? Porque, a mí un momentito. Claro, Porque los verbos transitivos tienen acciones que transitan desde el sujeto al objeto, más o menos. Miss que adivinen nomás. ya, ya. ¿Quién más me dijo la alternativa E? Elena duerme tranquilamente. A ver, ¿quién más?
Voy a revisar el chat. Ya. Duerme sería el verbo. Ya, claro, ¿no? El verbo es duerme. Exacto. Duerme es el verbo. Pero ¿por qué no es un verbo transitivo? Esa es la pregunta. ¿Por qué no es? porque no tiene objeto directo. Porque no tiene objeto directo. No tiene un complemento. Parece más Porque no un tiene, porque verbo no tiene un complemento. intransitivo. Porque no tiene un complemento directo. Porque no Porque tiene... no tiene complemento, un complemento directo, mijo. Claro, ¿no? Se entiende que no tiene un complemento directo, pero aquí la interpretación es, tengan en cuenta algo, ¿sí? Los verbos transitivos, como ustedes ya saben, necesita de un complemento directo o objeto directo como se le conoce, ¿no? Eso ya, Es porque dormir no necesita un complemento directo. un complemento directo, ¿ya? Ajá, en este caso, o no tiene complemento. Sí, aquí, la oración, la respuesta sí es la E, pero yo quiero saber el por qué. Miren, aquí, cuando dice Elena duerme tranquilamente, si ustedes se dan cuenta, aquí no necesita objeto directo el duerme. Simplemente ya se va de una manera más clara, más abstracta, por así decirlo, ¿sí? A diferencia de los demás. Cuando dice, por ejemplo, Carmen compró unos juguetes para sus hijos, aquí está dándome lo que es el objeto directo, ¿no? Compró unos juguetes. Al agregarle juguetes como un sustantivo, ya automáticamente me está dando lo que es un objeto directo. ¿Ven? Aquí el profesor resolvió un ejercicio, me está dando un objeto directo. Ronaldo autografió mi camiseta, aquí me está dando un objeto directo. Desde mí, ¿no? Desde mi camiseta. Mi padre separa la computadora, objeto directo, ¿ya? Pero aquí simplemente dice, Elena duerme tranquilamente y ya, se acabó la oración. Si hubiera dicho, Elena duerme tranquilamente en su cama, ya no sería como un objeto, disculpe, como un verbo transitivo, ¿no? Por lo tanto, la alternativa es la E. Como dice Leonel, el verbo duerme no está con un complemento directo. Simplemente es sujeto, verbo y tranquilamente viene a ser como un adjetivo. ¿Ven? La respuesta es la E. ¿Ya? Quiero que hagan ese análisis para que ustedes mismos puedan interpretar y puedan conocer. ¿Sí? Continuamos, pasamos ahora a la pregunta número 2. Nos dice, alternativa que presenta un verbo copulativo. ¿Cuál es la alternativa que presenta un verbo? La B, La B, las calles están sucias, ¿sí? La B, la alternativa B, No, ¿no? ¿Qué era un verbo no creo. copulativo? Un verbo copulativo es aquel que solo utiliza el verbo como palabras de enlace. El sacerdote bendijo a los esposos. Bendijo. Es una palabra, pero también es un verbo. Del verbo bendecir. ¿Ven? Compré un yate ayer. Verbo compré, del verbo comprar. Yo compro, tú compras, ellos compras. Catalina diseña la nueva casa. Diseña, del verbo diseñar. ¿Cuál es el verbo en las calles están? ¿Están? Están. Pregunto, ¿tiene un significado o simplemente me está sirviendo como una palabra de enlace? como Creo que palabra sí de tiene significado.
No me estoy refiriendo al verbo copulativo. Están como verbo copulativo. No tiene significado, ya habíamos dicho, nos está sirviendo solo como palabras de enlace. Verbo copulativo, ser, estar, parecer, están, que está en plural. ¿Ya? Pregunta número 3. En llueve mucho en febrero encontramos un verbo. ¿Qué verbo encontramos aquí? Copulativo, regular, transitivo, impersonal o cuál. Impersonal. Estamos hablando del verbo impersonal. ¿Ya? ¿Por qué verbo impersonal? Porque el verbo llover está expresando un fenómeno natural, recuerden. ¿Ya? Fenómeno natural, por lo tanto, verbo impersonal. Y por último, tenemos aquí, son verbos que no pueden ser realizados por ninguna persona gramatical. La E. El impersonal. Obviamente, La E. estamos hablando del impersonal, ¿verdad? Del impersonal. ¿Listo? Y las demás actividades quedan para ustedes. Son preguntas para marcar antes de poder finalizar. Y por último tenemos elabora un mapa mental, por favor, mapa mental. ¿Cómo mapa mental, profesora? Como una neurona. Ahora, pues, ¿qué será una neurona? Tarea para ustedes. Y van a utilizar dentro del mapa ejemplos, ¿sí? Ejemplos de lo que se está hablando. En este caso, que es un verbo copulativo, van a utilizar ejemplos y de acuerdo a ello van a realizar sus actividades y lo van a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Bien? Den un momento. Ya, ahí está. Ya tomé asistencia. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.